y pues va a tener efectos que van a condicionar diferencias en la calidad de vida y por tanto en el rendimiento escolar. Muchos de estos niños a lo mejor no duermen ni siquiera bien por los síntomas que presentan, que interrumpen su sueño y por lo tanto su rendimiento escolar va a ser menor, van a estar cansados y entre otras situaciones las molestias que ocasionan los trastornos asociados, entre ellos la conjuntivitis, la sinusitis, otitis media, otitis serosa, amígdalas y adenoides hipertróficas, eczema. También puede asociarse con un aumento del riesgo de asma hasta 3 veces más para que esta persista hacia la edad adulta. Se habla de que en las sociedades prósperas el 20 al 40% de los niños sufre rinitis alérgica y los síntomas suelen aparecer en la lactancia. El diagnóstico suele determinarse en el momento en que el niño alcanza los 6 años. La prevalencia es máxima al final de la infancia. Entonces, entre los factores de riesgo se encuentran los antecedentes familiares de atopia, la inmunoglobulina E sérica superior a las 100 unidades internacionales por ml antes de los 6 años, las exposiciones al principio de la vida o su ausencia van a tener una importante influencia en el desarrollo del fenotipo alérgico, ¿verdad? Entonces, el riesgo aumenta en los niños de madres muy fumadoras, incluso aquellas que han fumado antes del parto y especialmente antes de que estos tengan 1 año, y en aquellos que están muy expuestos a alérgenos de interior. Va a haber un periodo crítico al principio de la lactancia en la que los niños van a tener una predisposición genética y estos van a tener, por tanto, mayor riesgo de sensibilizarse si están expuestos a estos alérgenos desencadenantes. El parto por cesárea se ha visto asociado a rinitis alérgica y atopia de los niños con antecedentes de asma o alergia en sus progenitores. Se ha descrito que se debe a la falta de exposición a la flora materna vaginal fecal durante el parto. Los niños entre los 2 y los 3 años con inmunoglobulinas G elevadas, si están expuestos o están en contacto con digámoslo así, el polvito que despiden las cucarachas, los ratones, van a tener mayor riesgo de sibilancia, rinitis y dermatitis atópica. La aparición de 3 o más episodios de rinorrea en el primer año de vida se van a asociar a rinitis alérgica a los 7 años de edad. Entonces, a pesar de que ya vimos que hay una época para la sensibilización en la que estos niños predispuestos genéticamente al estar en contacto con estos estímulos van a desarrollar problemas de sensibilización, llama la atención que no ocurre lo mismo con las mascotas tipo perros y gatos. Se habla que si estas exposiciones ocurren al principio de la infancia, puede que se proteja frente al desarrollo de atopia con respecto a estos animalitos. Es decir, si en la casa ya existía el perro y el gato antes de que el bebé llegase, hay menos probabilidades que desarrolle una sensibilización a estos. A diferencia de aquellos niños con predisposición genética que tardíamente son expuestos a ellos. Por ejemplo, el perrito o el gato llegaron cuando el niño tenía, por ejemplo, 1 año, 2 años, entonces no ha tenido tiempo para adaptarse, ¿verdad?, a la endotoxina de estos y va a haber más probabilidades que les cause un estímulo desencadenante. La lactancia materna prolongada también es un factor protector, ¿verdad? Por lo tanto, es beneficioso para la prevención de la rinitis alérgica. En cuanto a la etiología y la clasificación, vamos a ver que los 2 factores necesarios para que se exprese la rinitis alérgica van a ser la sensibilidad a un alergeno y la presencia de este en el ambiente. Y pues la clasificación se hace en base a la clasificación de áreas, ¿verdad?, en la cual podemos tenerla en intermitente y persistente, y esta a la vez puede dividirse en leve y en moderada intensa. Vamos a definir la intermitente en aquellos niños que presentan síntomas menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas en el mes. Luego, la persistente va a ser aquella que tiene 4 o más
días de la semana con manifestaciones clínicas y o más de 4, igual o más de 4 semanas en la que se presentan los síntomas. Luego vamos a considerarla leve si el sueño pues es normal, no hay afectación en las actividades diarias, el niño puede realizar deporte y sus actividades recreativas sin problema, asiste a la escuela y al trabajo sin mayores repercusiones y no hay síntomas problemáticos. Se va a clasificar de moderada a intensa si uno o más, si presenta por lo menos uno o más de los siguientes. Presenta alteraciones en el sueño, altera las actividades diarias de deporte y ocio, la escuela y el trabajo van a estar alterados y hay síntomas problemáticos, ¿verdad? Entonces, las flechitas indican cómo esta pues puede correlacionarse ya sea en ser leve, moderada o intensa, ¿verdad? Y estas pueden ser tanto intermitentes como persistentes. Entre las manifestaciones clínicas ya habíamos mencionado que se caracterizaba por secreciones nasales, prurito nasal, pueden haber episodios de epistaxis frecuentes. Los niños pueden presentar algo que se denomina el saludo alérgico, lo podemos ver ahí en la imagen. Es una maniobra que va a ayudar a aliviar el prurito y brevemente va a desobstruir la fosa nasal. Entonces, inconscientemente, la persona que sufre de rinitis alérgica hace un movimiento en el que su mano, con la mano levanta la punta de la nariz tratando de aliviar ese prurito y esa obstrucción, ¿verdad? Y consecuentemente también van a tener el pliegue nasal, que es un pliegue cutáneo horizontal que se encuentra por encima del puente nasal, ¿verdad? Otros hallazgos que son frecuentes son las ojeras, ¿verdad? Esos niños alérgicos tienen unas ojeras características, incluso cuando tienen los episodios o las agudizaciones, estas se van a ver un poco más pronunciadas. Los pliegues de Denny-Morgan, que van a ser los pliegues que se observan por debajo del párpado inferior, la hipertrofia de los cornetes, la palidez de la mucosa, las secreciones que habíamos mencionado que son hialinas, y lo más importante es que todos los síntomas se desencadenan o se exacerban al estar en presencia de un alergeno. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico, ¿verdad? Y se va a basar en los síntomas, ¿verdad? No hay presencia de infecciones respiratorias que expliquen estos síntomas, ni tampoco hay anomalías estructurales que los estén desencadenando. Entonces, los síntomas típicos son la congestión nasal intermitente, el prurito, los estornudos, la rinorrea transparente y la irritación conjuntival. Entonces, lo que les había mencionado, o sea, al estar en presencia del desencadenante, los síntomas van a ser mayores. Entonces, en casos más severos o que tienen pues más tiempo de evolución, los pacientes pueden presentar pérdida de los sentidos del olfato y del gusto. Por la misma congestión pueden haber cefaleas, también pueden asociarse a cuadros de sibilancia, a tos, ya sea por la misma hiperreacción bronquial o la tos puede estar relacionada también al goteo postnasal. La congestión nasal, por lo general, va a ser mayor durante las noches, va a generar una respiración oral, pueden haber ronquidos, esto es lo que interfiere el sueño, por lo tanto el niño va a estar más irritable, va a rendir menos en sus labores diarias. A la exploración física, hay anomalías del desarrollo facial, habíamos mencionado, hay ojeras, pueden presentar los pliegues de Denny-Morgan, los pliegues en el puente nasal, pueden tener la respiración oral, puede haber una maloclusión dental, la boca tiende a estar entreabierta, ¿verdad? Los labios pueden estar fisurados por esto mismo, por la misma respiración oral que presentan, las ojeras del alérgico, ¿verdad? Y el pliegue nasal transverso. Puede haber edema, prurito, lagrimeo e hiperemias conjuntivales, ¿verdad? Muchos de ellos
desarrollan blefaritis alérgicas en las que se puede ver, al ser acuciosos, una pequeña descamación en la base de las pestañas. Puede presentarse ese prurito relacionado, ¿verdad? Y una exploración nasal va a mostrar que las secreciones son transparentes, la mucosa puede estar edematosa, congestiva, un poco azulada, pálida, mencionábamos, ¿verdad? Los cornetes pueden estar edematosos y bloquear la respiración nasal. Recordemos que los cornetes hacen un ciclo, ¿verdad? En los que siempre se va a ver uno un poquito más aumentado que el otro, pero esto no pasa o no obstruye el paso del aire, ¿verdad? En los cornetes hipertróficos, pues el tamaño es evidentemente grande, incluso puede ser bilateral y obstruir en gran medida el paso del aire. Y junto a las secreciones, pues la congestión se altera muchísimo más. Las secreciones, cuando no son hialinas, sino que son espesas y purulentas, indican la presencia de infección. Muchos de los pacientitos que padecen de rinitis alérgica conocen muy bien cuál es la secreción que ellos mantienen, ¿verdad? Ya saben, muchos de ellos amanecen con esas rinorreas y ellos mismos saben cuando las secreciones han cambiado sus características normales, ¿verdad? Y que puedan estar indicando una sobreinfección que amerita así un tratamiento con antibióticos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de causas de rinitis no alérgica, ya sea por factores mecánicos o estructurales, entre ellos la desviación del tabique, cornetes hipertróficos, hipertrofia adenoidea, los cuerpos extraños, los tumores nasales, ¿verdad? Ya sea atresia de las coanas, tumores benignos o malignos, entre las infecciosas, ya sean infecciones agudas o crónicas. Pueden haber enfermedades inflamatorias también que puedan simular síntomas como la granulomatosis de Wegener, la sarcoidosis, granuloma de la línea media, lupus eritematoso sistémico, poliposis nasal, entre otros. Fisiológicas como el síndrome de la discinesia ciliar primaria, rinitis atrófica, pueden haber causas hormonales como el hipotiroidismo, el embarazo, el uso de anticonceptivos, el ejercicio, y entre otras causas, las farmacológicas, por ejemplo, rinitis medicamentosas, por el uso de anticonceptivos, tratamientos antihipertensivos, rinitis reflejas como la rinitis gustatoria, química o inducida por irritantes, el ciclo nasal que les mencionaba de los cornetes, los reflejos posturales y los factores ambientales, entre ellos están varios de los desencadenantes, ¿verdad? Olores, temperatura, clima, presión, factores emocionales, etc. Entonces, las pruebas de laboratorio, si bien es cierto el diagnóstico es clínico, las pruebas epicutáneas van a ser el mejor método para poder detectar la inmunoglobulina E específica frente a un alergeno. Entonces, hay que tener en consideración que los pacientitos que van a ser sometidos a estas pruebas, en las cuales son expuestos a pequeñas gotas de posibles desencadenantes, y luego se hace como un rayoncito sobre esta, ¿verdad? Para poder facilitar la reacción, y si hay respuesta a este estímulo, entonces se consideran pues positivas. Para evitar los falsos resultados, es necesario que antes de realizar la prueba se suspendan aquellos medicamentos que puedan alterar la prueba. Entre ellas el Montelukast, por lo menos un día antes, y la mayoría de los antihistamínicos sedantes durante 3 a 4 días y los antihistamínicos no sedantes durante 5 a 7 días. Entonces, los inmunoanálisis con suero para detectar inmunoglobulina E específica frente a los alergenos también son una alternativa diagnóstica, ¿verdad? Pacientes que presentan dermografismo o dermatitis extensa, que reciben medicamentos que interfieren con la desgranulación del maxocito, que tienen un riesgo alto de anafilaxia y que no cooperan con el procedimiento, ¿verdad? Entonces, es una alternativa. Los eosinófilos en el frotis nasal apoyan el diagnóstico, ¿verdad?, de rinitis alérgica. Los neutrófilos indican una rinitis infecciosa.
La eosinofilia sanguínea y las concentraciones séricas de inmunoglobulina E total van a ser poco sensibles, ¿verdad? Por lo tanto, en alguna medida pueden llegar a ser un complemento para el diagnóstico, pero su sensibilidad es baja. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que tener en cuenta los objetivos y principalmente es prevenir, ¿verdad? Y aliviar los síntomas. Si logramos alejar los estímulos desencadenantes, vamos a tener una muy buena parte del tratamiento ganada y vamos a favorecer que este sea pues más eficaz y que por lo tanto los síntomas repercutan menos. Las medidas específicas para limitar la exposición a alergenos de interior van a reducir el riesgo de sensibilización y los síntomas de enfermedad respiratoria. Entre los antihistamínicos orales, estos van a ayudar a reducir los estornudos, la rinorrea y los síntomas oculares. Administrados a demanda proporcionan un tratamiento adecuado para la enfermedad intermitente leve. Y recordemos que estos se clasifican en los de primera generación, que son los que son relativamente sedantes, y los de segunda generación, que no tienden a dar este efecto. Por lo tanto, son como los ideales para utilizarlos en los niños. Los antihistamínicos van a administrarse preferentemente por vía oral, pero también hay preparaciones disponibles para uso oftálmico e intranasales. Hay que tener en consideración que la pseudoefedrina es un vasoconstrictor oral que no está aconsejado en el uso del tratamiento, sobre todo en niños, ¿verdad? Puede causar irritabilidad, insomnio y se asocia a muerte en lactantes. Por lo tanto, hay que tener un gran cuidado, valga el comercial, cuando se administran esos preparados comerciales para los catarros, ¿verdad? Muchos de ellos van combinados con varios productos, entre ellos la pseudoefedrina. Entonces hay que tener en consideración que no deben utilizarse en niños menores de 2 años. Entonces, va a haber también que entre los niños entre los 2 y los 3 años va a haber un mayor riesgo de sobredosis y toxicidad, por lo tanto también debería de evitarse en ellos. En cuanto a los descongestionantes intranasales, como la oximetazolina y la fenilefrina, que van a ser medicamentos bastante útiles aparentemente para descongestionar, estos no deben usarse por más de 5 días ni tampoco deben repetirse más de una vez al mes para evitar la congestión de rebote y los efectos secundarios. A veces los pacientes van a las farmacias, piden algo como descongestionante y el farmacéutico o el dependiente que está ahí tienden a vender estos productos. De hecho, ayer yo veía una pacientita que la mamá había ido a pedir, según ella, solución salina a la farmacia y lo que le habían vendido realmente era oximetazolina. Entonces, algunos que serán alérgicos y que alguna vez han utilizado estos productos, recordarán que hay un efecto inmediato aparente de congestión, ¿verdad? Lo cual tiende a hacer que los padres o el paciente quiera utilizar el producto por un tiempo más prolongado. Pero a la larga me va a dar una congestión de rebote, por lo tanto no debe utilizarse más de 5 días. Lo ideal es hacer una buena desobstrucción a través de la irrigación nasal con solución salina, ¿verdad? Y los pacientitos que tienen síntomas más persistentes e intensos, puede que necesiten corticosteroides intranasales que van a ser el tratamiento ideal para la rinitis alérgica y que también en alguna medida puede llegar a favorecer la conjuntivitis alérgica concomitante. Existen otros tratamientos como la inmunoterapia con el alergeno, que es eficaz sobre todo en aquellos pacientitos que tienen rinitis alérgica moderadas a graves y que se acompañan con conjuntivitis alérgica.
Puede ayudar a reducir los síntomas, a cambiar el curso de la enfermedad alérgica e inducir una tolerancia inmunitaria específica del alergeno, ¿verdad? Entonces, en esta se administra mediante una inyección subcutánea que se considera pues en aquellos pacientitos que tienen síntomas alérgicos mediados por IgE y que no se logran controlar adecuadamente con las medidas y con el tratamiento conservador. Ahora hay incluso preparados que pueden darse por vía oral, no es necesario tanto que se esté inyectando, son un poquito más caros, pero sí para la población que puede adquirirlos, pues no es necesaria la inyección. Sin embargo, es un tratamiento largo que requiere de constancia. Los familiares deben estar conscientes que sí va a haber una mejoría, pero que es a largo plazo, ¿verdad? Algunos no finalizan el tratamiento porque en el camino se desaniman, pero aquellos que sí continúan con el tratamiento como se debe, pues van a ver cambios y mejorías en sus síntomas. Esto con respecto a la rinitis alérgica. Hablando de asma, pues esta es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que va a dar lugar a una obstrucción episódica del flujo de aire. Esta inflamación crónica se debe a una colapsabilidad de las vías respiratorias en respuesta a una hiperreactividad bronquial que se va a producir frente a estímulos provocadores. En cuanto a su epidemiología, alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad, afecta a todos los grupos de edad y se ha visto un incremento, sobre todo en los países en desarrollo, en las últimas décadas, ¿verdad? En los últimos 50 años. Es una enfermedad que aumenta los costos del tratamiento y por lo tanto es una carga de salud pública, tanto una carga para el paciente como para la comunidad. Alrededor del 80% de los pacientes asmáticos inician sus síntomas antes de los 6 años de edad. Muchos de los niños pequeños que experimentan sibilancias recidivantes, a pesar de que antes de los 6 años aparece el 80% de los pacientitos asmáticos, muchos de los que tienen sibilancias al inicio de la vida van a mejorarlas, ¿verdad? Y va a ser poco, una minoría, los que van a continuar como asmas persistentes al final de la infancia. Entonces, el asma infantil se encuentra entre las causas más frecuentes de consultas de urgencias, hospitalizaciones y es una causa importante de ausentismo escolar. Ha habido un incremento en los últimos años, como mencionaba, y entre los factores que pueden dar aumento de la prevalencia se encuentran el género masculino, el bajo nivel socioeconómico, la raza negra, antecedentes de alergia en los niños, vivir en medios urbanos. Todo ello va a ayudar a que se desarrollen las crisis. Entonces, para la etiología participa tanto la edad, el ambiente, el riesgo biológico y genético. Todos estos interactúan entre sí, ¿verdad? Entonces, en donde vamos a tener que el pacientito pueda estar expuesto en el ambiente, ya sea alergenos, infecciones, microbios, contaminantes, estrés, que aunado al riesgo biológico genético que pueda tener, va a haber un estímulo que va a generar una respuesta que con el tiempo me va a hacer un desarrollo inmunitario y adaptativo que puede lesionar las vías respiratorias inferiores, ¿verdad? Y esta lesión posteriormente tiene una reparación aberrante, lo cual va a favorecer la inflamación persistente, la hiperreacción bronquial, una reestructuración y crecimiento y diferenciación de la vía respiratoria. Entonces, la respuesta inmune que se genera frente a estas exposiciones frecuentes de la vía respiratoria van a estimular una inflamación prolongada con esa reparación aberrante de los tejidos y va a surgir la disfunción pulmonar, que es lo que va a generar la hiperreacción bronquial y el flujo de aire reducido, y se va a dar la reestructuración de la vía respiratoria. Todo esto ocurre en
en el momento en que el pulmón se encuentra en crecimiento, ¿verdad? En las primeras fases de vida, y de esto pues va a influir de manera adversa en el crecimiento y diferenciación de las vías respiratorias, lo cual va a conducir a una alteración en edades posteriores, ¿verdad? Una vez el asma aparece, va a haber una exposición inflamatoria continua que va a empeorar los síntomas, va a inducir la persistencia de la enfermedad y, por lo tanto, va a haber un aumento en las exacerbaciones graves. Por tanto, mucho del tratamiento para que este sea eficaz va a ser la reducción de los desencadenantes o de los alergenos. Entonces, aquí tenemos, para tener en consideración la fisiopatología, la comparación entre un pulmón sano y cómo se visualiza un pulmón con asma, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo el estímulo va a venir a desencadenar una broncoconstricción en la cual el músculo va a estar bastante hipertónico, digámoslo así, apretado, ¿verdad? La pared va a estar muy inflamada, va a haber exceso de moco y se reduce la luz, ¿verdad? A través del paso de aire, no permitiendo que éste pueda salir adecuadamente, y es donde me genera pues los síntomas y podemos escuchar las sibilancias. Y en casos más severos, pues la obstrucción puede ser tanta que incluso no se escuchen estos ruidos pulmonares. Entonces, parte de los síntomas que están presentes a la auscultación son las sibilancias. Ya dijimos que la mayoría de los pacientitos asmáticos han iniciado sus síntomas en los primeros 6 años, pero sin embargo no todos los que sibilan cuando son lactantes o cuando están pequeñitos antes de los 6 años van a continuar siendo asmáticos en edades posteriores. Entonces vamos a hablar del abordaje de estos pacientes sibilantes, porque el diagnóstico de asma como tal, con pruebas, con espirometría, con cosas que me puedan confirmar el diagnóstico, se hace a los 6 años. Antes de eso, pues difícilmente va a poder hacerse una prueba que me confirme el diagnóstico. Sin embargo, estos pacientitos, ya dijimos, inician los síntomas antes. Entonces tengo que conocer cómo hacer el abordaje de estos pacientes que sibilan. En primer lugar, vamos a definir el asma del lactante como 3 o más episodios de sibilancias y o tos en un marco clínico en el que el diagnóstico de asma sea el más probable y se hayan excluido otros diagnósticos menos frecuentes. Es decir, hay antecedentes familiares o hay síntomas que responden a los broncodilatadores. No hay otros síntomas o no hay otras causas que me puedan estar explicando ese episodio de sibilancias recurrentes. Entonces, para ello hay que reconocer los fenotipos de asma en el lactante y en el preescolar sibilante. Estos han surgido gracias a estudios de los pacientitos lactantes y preescolares que presentan sibilancias. Uno de los estudios que ha logrado determinar estos fenotipos ha sido el estudio Tucson, ¿verdad? El cual categoriza los fenotipos en sibilancias precoces transitorias, sibilancias persistentes atópicas o de inicio tardío atópicas y las sibilancias persistentes no atópicas. Entonces, las sibilancias precoces transitorias van a ser aquellos pacientes que tienen 3 eventos de sibilancias en el año. Generalmente el primer evento ocurre antes del primer año de edad y desaparece antes de los 3 años de edad. Son originadas principalmente por infecciones respiratorias agudas virales o malformaciones al nacimiento pulmonares o cardíacas. Generalmente no van a tener antecedentes paternos de asma y no hay datos de atopia ni tienen niveles de IgE total altos, sino que estos se encuentran normales y las pruebas cutáneas en ellos van a ser negativas. Van a tener pruebas de función pulmonar al nacimiento disminuidas y generalmente van a normalizarse allá por más o menos los 16 años de vida.
Hay otros factores de riesgo, entre ellos la prematurez, el tabaquismo materno gestacional o posterior al nacimiento y la asistencia a guarderías. Estos pacientes representan cerca del 29% de los pacientes del estudio Tucson y cerca del 40-60% de los lactantes sibilantes van a pertenecer a este grupo. Los sibilantes persistentes atópicos o sibilantes de inicio tardío atópicos generalmente van a presentar los primeros episodios después de los 3 años de edad o van a persistir con las sibilancias después de los 3 años de edad. El 80% de los pacientes que son asmáticos, habíamos dicho que debutan antes de los 6 años y el 50% van a tener su primera manifestación durante el primer año de vida. Estos pacientes tienen antecedentes claros, paternos y personales de atopia, incluyendo sensibilización a aeroalergenos, pruebas cutáneas positivas y presencia de IgE elevada. Las pruebas de función pulmonar al nacimiento van a ser normales y a medida estos avanzan en edad, ¿verdad?, van a estar deterioradas. Se van a estabilizar alrededor de los 6 años y la función pulmonar va a permanecer disminuida en la edad adulta y con la provocación a metacolina positiva. Van a representar el 20% de los lactantes sibilantes. En cuanto a los sibilantes persistentes no atópicos, estas sibilancias persisten después de los 6 años de edad, pero son de origen no atópico, están asociadas a infecciones virales que remiten con remisión del cuadro aproximadamente entre los 13 años de edad en promedio, ¿verdad? Pues que la mayoría curan al llegar a la adolescencia. Están asociadas a la presencia de infecciones por virus sincitial respiratorio hasta en un 70% en edad temprana. Y la función pulmonar suele ser normal al nacimiento, pero hay respuesta positiva a la prueba de provocación con metacolina con buena respuesta al broncodilatador. Entonces, generalmente no tienen antecedentes paternos de asma o personales de atopia con pruebas cutáneas negativas y niveles de inmunoglobulina total normales. Los síntomas son menos graves y van a ser menos persistentes que los de los pacientes atópicos y representan otro 20% de las sibilancias recurrentes. Entonces, en este cuadrito podemos ver las características de los diferentes fenotipos de las sibilancias de la infancia, en donde vamos a ver, según su duración, el sibilante transitorio menos de 3 años, el sibilante persistente atópico menos de 11 años, el sibilante persistente no atópico hasta la preadolescencia. Factores que pueden estar presentes, el tabaquismo materno en el sibilante transitorio pues tiene mayor relevancia, el sibilante persistente atópico puede en alguna medida afectar, el sibilante persistente no atópico también. Las infecciones respiratorias en el sibilante transitorio van a tener mucha relevancia, incluso pueden ser los desencadenantes. En el sibilante persistente atópico igualmente puede tener una significancia moderada, a lo mismo que en el sibilante persistente no atópico. Los antecedentes personales y familiares en el sibilante transitorio están ausentes, en el sibilante persistente atópico siempre están presentes y en el sibilante persistente no atópico no hay antecedentes. La función pulmonar para el sibilante transitorio va a estar muy disminuida desde el inicio de la vida, ¿verdad? Incluso en los recién nacidos y a lo largo de su existencia, pues se va a mantener disminuida hasta los 11 años. El sibilante persistente atópico es normal cuando en las primeras etapas de la vida, es decir, al nacimiento, y a medida avanza en la edad, pues esta va disminuyendo. El sibilante persistente no atópico en todas las edades puede presentar función normal o levemente disminuida. Con la prueba de provocación de metacolina en el sibilante transitorio, pues no se ve afectada, pero sí en el sibilante persistente atópico.
La variabilidad con el flujo expiratorio pues va a ser mayor en el sibilante persistente atópico y la respuesta a los broncodilatadores va a estar presente en los tres tipos, tanto en el sibilante transitorio como en el persistente atópico y el no atópico. Y el mecanismo de daño a la vía aérea en el sibilante transitorio va a ser estructural o funcional congénito, en el sibilante persistente atópico va a ser estructural o funcional congénita o adquirida, y en el sibilante persistente no atópico va a ser funcional con alteración del tono muscular. Entre las características de los diferentes patrones de sibilancias modificadas por Boehmer van a verse como las sibilancias transitorias en un 60%, los persistentes no atópicos que representan el otro 20% y las atópicas o asma que representan el otro 20%. Entonces, aquí hace la diferenciación él agregando pues otros parámetros como el sexo, que va a ser predominante en varones, ¿verdad? Las precoces transitorias, y al igual que el asma, las persistentes no atópicas pues va a ser por igual en ambas, ¿verdad? Es la presencia de hermanos o asistencia a guarderías, pues va a tener mayor significado para los precoces transitorios y para los no atópicos. Incluso los no atópicos tienden a tener antecedentes de bronquiolitis en las etapas tempranas de la vida. Para él, en los precoces transitorios y los persistentes no atópicos suelen manifestar su inicio en el primer año y las atópicas a partir del segundo año. Para los precoces transitorios, pues se espera que desaparezcan alrededor de los 3 años. Las no atópicos pueden desaparecer alrededor de los 11 a 13 años y las atópicas o asma pueden no desaparecer, persistir hasta la adolescencia y en los casos más graves, pues incluso pueden llegar hasta la edad adulta. Entonces, ¿cuál va a ser el índice predictivo para asma? ¿Cómo vamos a saber en sí si este pacientito puede llegar a desarrollar asma como tal? Entonces, tenemos los criterios de Castro Rodríguez y colaboradores, los cuales me da el índice predictivo de asma, el cual va a ser positivo si el paciente tiene un criterio mayor y 2 criterios menores. Entonces, el índice predictivo va a incluir entre los criterios mayores el antecedente de padre o madre asmático, la presencia de eczema en los primeros 3 años de vida y la sensibilización a aeroalergenos. Entre los criterios menores se encuentran diagnóstico médico de rinitis o alergia a los alimentos, eventos de sibilancias no asociadas a resfríos y índices de inmunoglobulina E total mayores del 4%. La alergia en los niños pequeños con tos o sibilancias recurrentes va a ser el principal factor de riesgo para la persistencia de asma infantil. Entonces, Nelson da este cuadrito en el que habla de los factores de riesgo de asma persistente en la primera infancia, habla de la cabeza de asma en los progenitores y la presencia de otras enfermedades alérgicas concomitantes, entre ellas dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia a los alimentos, sensibilización a aeroalergenos, sensibilización a alergenos alimentarios, infecciones graves de la vía respiratoria inferior, entre ellas las neumonías o bronquiolitis que necesitan ser hospitalizados, sibilancias separadas de los catarros, el ser del sexo masculino, el bajo peso al nacimiento, la exposición al humo de tabaco ambiental. Aquí hay que tener en cuenta que el humo de tabaco no basta solo la exposición al humo como tal. El humo de tabaco es tan terrible que con el olor de la ropa que quede impregnada en las manos, etcétera, los que fuman o los que tienen familiares que fuman, saben muy bien que quede impregnado ese olor, es decir, que han impregnado partes de las sustancias del cigarrillo, y esta exposición puede ser tan importante como la exposición al humo en sí. Entonces, no vale aquello que el familiar dice, sí, pero fumo afuera. Sí, pero cuando no fumo adentro de la casa, no tiene significado porque siempre va a estar expuesto al tabaco el paciente. Luego, la reducción de la función pulmonar en el nacimiento.
Entonces, el asma infantil, por el curso natural de la enfermedad, puede clasificarse en sibilancias recidivantes y el asma crónica. Entonces, las sibilancias recidivantes son las que ya explicamos previamente, ¿verdad?, que ocurren al principio de la infancia y según su fenotipo pueden ser o estar relacionadas a infecciones víricas, ¿verdad? Habitualmente van a resolver con los años, mientras que el asma crónica va a estar asociada a alergias que persisten en las fases posteriores de la infancia, incluso pueden llegar hasta la edad adulta. Y pues aquellas enfermedades de presentación leve, pues van a ser más posible que haya una remisión, mientras que aquellos casos que se mantienen con síntomas más graves, pues van a tener una tendencia a la cronificación incluso en la edad adulta. Entonces, la clasificación se puede hacer en base a la evolución natural, a la gravedad de la enfermedad, al control de la enfermedad y en base a la respuesta del tratamiento. Así, pues vamos a tener los patrones de tos o sibilancias recurrentes en la infancia basados en la evolución natural. Ya mencionaba los fenotipos, ¿verdad?, que pueden presentarse en los primeros años de vida y vamos a tener las sibilancias transitorias no atópicas y vamos a tener el asma persistente asociado a la atopia, ¿verdad? Hay que tener en consideración que desde el punto de vista terapéutico, vamos a ver si clasificamos el asma según su gravedad, según el control y según los patrones de tratamiento. Vamos a tener que la gravedad me va a clasificar en asma intermitente y asma persistente. Y a la vez, el asma persistente se puede clasificar en leve, moderada y grave. Para clasificarla según el control, vamos a tener un asma bien controlada, no bien controlada y muy mal controlada. Entre los patrones de tratamiento vamos a tener asmas que sean fáciles de tratar, es decir, aquellas que se mantienen con un buen control con dosis bajas del tratamiento controlador diario. Difícil de tratar es aquel asma que se mantiene bien controlada, pero a expensas de muchos tratamientos controladores y niveles altos de los medicamentos controladores. Están los exacerbadores, que son aquellos pacientes que a pesar de tener bien controlada el asma, pueden seguir teniendo exacerbaciones graves. Y existe el asma refractaria, que es aquella que sigue teniendo un mal control a pesar de los múltiples tratamientos y a pesar de las altas dosis. Entonces, las manifestaciones clínicas como tal. La tos es uno de los principales síntomas importantes, incluso esa tos que se presenta sin otros síntomas asociados, esa tos persistente que no mejora, que se exacerba durante las noches, principalmente entre la medianoche y la madrugada, que se presenta ante actividades físicas, que está presente ante la exposición a los alergenos. Todas esas son manifestaciones que van a estar relacionadas al asma. Y las sibilancias respiratorias, que pueden ser intermitentes, van a ser los síntomas principales. Los niños más grandecitos o los adultos, ¿verdad?, que ya pueden expresar mejor los síntomas que sienten, pueden acusar sensación de respiración insuficiente, congestión o presión torácica. En los más pequeños, pues pueden manifestar un dolor torácico intermitente, no bien localizado. Entonces, los síntomas respiratorios tienden a empeorar por la noche, generalmente ahí entre las 12 de la medianoche y las 8 de la mañana, que es cuando hay mayor hiperreacción bronquial, pero y por lo tanto los síntomas empeoran en esos momentos. Están asociados al sueño, especialmente en las exacerbaciones prolongadas que se desencadenan por infecciones respiratorias o por aeroalergenos. Los síntomas diurnos van a estar ligados generalmente a las actividades físicas, ¿verdad? Es decir, los induce el ejercicio, el juego o incluso puede ser más sutiles que el niño no pueda seguir la misma actividad física que otros niños de su edad, ¿verdad? Y posiblemente pues van a estar
con una fatiga general asociada pues a las dificultades o a los trastornos del sueño asociados, ¿verdad? Y asociados también a la dificultad frente al esfuerzo físico. Una de las situaciones más importantes que me sirven entre las manifestaciones clínicas y el diagnóstico es que los síntomas revierten frente al tratamiento broncodilatador. Entonces, este va a ser un aspecto que va a apoyar el diagnóstico de asma. Si no hay mejoría frente al uso de los broncodilatadores, hay que buscar otras causas, otros diagnósticos diferenciales, ya que no se estaría relacionando en sí con el asma. Entonces, entre los desencadenantes que hay que conocerlos para poder actuar y poder ayudar al familiar a reconocerlos y que pueda interferir, que pueda evitarlos, se encuentran los aeroalergenos de interior, entre ellos el epitelio de los animales, los ácaros del polvo, las cucarachas, los hongos, los aeroalergenos estacionales, entre ellos el polen, los hongos estacionales, los contaminantes de aire como el humo de tabaco ambiental, el ozono, el dióxido de nitrógeno, entre otros contaminantes aéreos, ¿verdad? El polvo. Los olores o vapores pernoctantes, como los perfumes, ¿verdad? Esos perfumes bastante irritantes, de olores muy fuertes, para estos pacientitos pueden ser desencadenantes. Exposiciones ocupacionales, sobre todo aquellos que están en contacto con granjas o lugares donde pueden haber más aeroalergenos. Trastornos asociados como la rinitis, la sinusitis, el reflujo gastroesofágico, fármacos como la aspirina o algunos fármacos antiinflamatorios, entre otros. Y algunos otros desencadenantes ambientales como el aire frío y seco, el ejercicio, el llanto, la risa y la hiperventilación. Entonces, durante las exacerbaciones del asma van a ser más evidentes las sibilancias y una fase expiratoria prolongada. La reducción de los ruidos respiratorios generalmente va a ser compatible con hipoventilación y, por lo tanto, indica una mayor obstrucción de las vías respiratorias. Pueden en ocasiones escucharse roncos y crepitantes por la excesiva producción de moco y exudado inflamatorio de las vías respiratorias. Entonces, a veces incluso puede ser tanta la obstrucción que no se alcancen a escuchar las sibilancias, pero sí se oigan esas crepitancias, esos roncos. Hay que explorar un poquito más en estos pacientes, ¿verdad? Hace unos días teníamos uno en emergencia que parecía una franca neumonía, ¿verdad? Que crepitaba ambas bases, la pacientita muy cansada, pero no había fiebre, la evolución era corta, pensando en una neumonía. Las neumonías tienden a ser mucho más, tener mayor evolución en el tiempo. Generalmente las exacerbaciones asmáticas suelen ser de tiempo de instauración corto y tenía antecedentes familiares para asma, ¿verdad? El padre era asmático. Entonces se hizo la prueba terapéutica con el broncodilatador y posterior a las 3 nebulizaciones con el salbutamol, había abierto un poco el broncoespasmo y podían ser más evidentes las sibilancias. Entonces hay que hacer una buena exploración en estos pacientitos para poder llegar al diagnóstico, sobre todo si están ausentes las sibilancias. Ahora, la combinación de crepitantes segmentarios y ruidos respiratorios reducidos pueden indicar atelectasias pulmonares segmentales, ¿verdad? Que incluso pueden ser difíciles de distinguirlas de consolidaciones. En las exacerbaciones graves, a mayor obstrucción de las vías respiratorias, la respiración va a ser mucho más laboriosa y puede presentar una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Lo cual se va a manifestar con sibilancias expiratorias e inspiratorias, prolongación de la expiración, escasa entrada de aire, retracciones supraesternales e intercostales, aleteo nasal y el uso de músculos respiratorios accesorios.
en la última fase del flujo de aire puede ser tan limitado que no se escuchen las sibilancias. Por lo tanto, no escuchar sibilancias en un pacientito con una exacerbación asmática es sinónimo de una presentación mucho más severa. Aquí están descritos los síntomas y los signos según la gravedad o cómo se correlacionan con la gravedad de la exacerbación de asma, la cual puede ser leve, moderada o grave. Vamos a ver que en la leve los síntomas, pues puede faltar el aliento al caminar, puede preferir el reposo, ¿verdad? Logra decir fases largas. El estado de alerta, pues un paciente alerta, pero que se ve un poco agitado. La frecuencia respiratoria va a estar aumentada. El uso de músculos accesorios o retracciones supraesternales habitualmente no van a estar presentes. Las sibilancias pueden ser moderadas, a menudo van a ser expiratorias. La frecuencia del pulso va a ser menor de 100 latidos por minuto y el pulso paradójico puede ser nulo o menor de 10 milímetros de mercurio. La función, la evaluación de la función pulmonar, el flujo expiratorio máximo va a ser de 70% o más. La PaO2 va a ser normal. La PCO2 va a ser menor de 42 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno va a ser mayor al 95%. Para los casos moderados, ya aquí hay una mayor falta de aliento, ¿verdad? El paciente que está en reposo, el lactante, el llanto va a ser más corto, más débil, va a haber dificultad para alimentarse, prefiere estar sentado. Los pacientitos que ya hablan, pues dicen frases cortas. Habitualmente va a ser un paciente agitado que va a manifestar aquella sensación de falta de aire. La frecuencia respiratoria está aumentada, el uso de músculos accesorios va a ser frecuente, las sibilancias son fuertes, se ocultan alrededor de toda la expiración, la frecuencia de pulso oscila entre los 100 y los 120, el pulso paradójico puede estar presente hasta con 10 a 25 milímetros de mercurio, el flujo expiratorio máximo va a ser aproximadamente entre el 40 y el 69%, o la respuesta va a ser tardía. La PaO2 va a ser de 60 o más y la PCO2 menor de 42. La saturación de oxígeno oscila entre el 90 y el 95%. En la grave hay una mayor falta de aliento, ¿verdad? Incluso si se encuentra en reposo, el paciente se siente erguido, apenas logra pronunciar palabras, habitualmente está agitado, la frecuencia respiratoria generalmente va a ser mayor de 30. Hay que tener en consideración las edades para la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Lo importante es que va a estar aumentada por fuera de los valores para su edad. El uso de músculos va a ser habitual, las sibilancias son fuertes, incluso pueden estar a lo largo de toda la inspiración y expiración. La frecuencia de pulso va a ser mayor de 120 y el pulso paradójico va a estar presente en los niños entre 20 a 40 milímetros de mercurio y el flujo expiratorio máximo va a ser menos del 40%, la PaO2 va a ser menos del 60 milímetros de mercurio y la PCO2 de 42 o un poquito más y la saturación de oxígeno menor del 90%. Hay que tener en consideración los signos de parada respiratoria inminente, entre ellos el estado de alerta, el paciente se ve confuso o con tendencia al sueño, los movimientos tóraco-abdominales van a ser paradójicos, es decir, hay una disociación tóraco-abdominal, puede haber un tórax silente, es decir, falta de sibilancias, va a haber bradicardia y hay ausencia del flujo del pulso paradójico y el flujo expiratorio máximo es menor de 25%. Entonces hay que tener en consideración esto porque si no se actúa pronto, este paciente va a presentar una parada respiratoria.
Entonces, el diagnóstico para el lactante y el preescolar, pues es importante en la historia clínica contar con los antecedentes familiares de atopia, la edad de presentación del cuadro, la resolución completa de los síntomas entre las exacerbaciones, la asociación de exacerbaciones con estímulos específicos, la sintomatología agregada como fiebre, si fuese que está presente o no. Hay que indagarlo, ¿verdad?, para ayudar a la valoración. Luego, en la exploración física hay que buscar los signos de que si hay o no signos de infección o de atopia, síntomas que puedan indicarme otras enfermedades alérgicas asociadas, entre ellas la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, la alergia alimentaria. En ocasiones puede realizarse una rayos X de tórax o pruebas indicativas de atopia que ayuden a respaldar el diagnóstico. Entonces, este es el flujograma de diagnóstico del GINA del 2019, ¿verdad? En donde el paciente con síntomas respiratorios hay que determinar si son síntomas típicos del asma. Si no lo son, hay que ver cuáles son sus antecedentes, ¿verdad? Y buscar un diagnóstico alternativo. Si los síntomas son típicos de asma, entonces hay que apoyarse en la historia clínica, el examen físico y ver si esto respalda el diagnóstico. Si lo respalda, pues hay que realizar, recordemos que el GINA es para niños de 6 años en adelante, ¿verdad? O para pacientes de 6 años en adelante. Entonces, habla de realizar las pruebas de espirometría, ¿verdad? Y ver si hay una reversibilidad de las pruebas, ¿verdad? Luego hay con el broncodilatador. Si esto ocurre, entonces el diagnóstico de asma es el más probable y por lo tanto hay que dar el tratamiento para esto. Entre los antecedentes y síntomas respiratorios, pues hay que tener en cuenta que los síntomas típicos van a ser la sibilancia, la falta del aire y la opresión en el pecho y la tos. Generalmente los pacientitos asmáticos van a ser capaces de manifestar estos síntomas, los cuales van a aparecer de forma variable a lo largo del tiempo y van a variar en intensidad. Pueden aparecer o empeorar por la noche o al despertarse. Suelen ser desencadenados por el ejercicio, la risa, aeroalergenos o el aire frío. Y los síntomas suelen aparecer o empeorar en las infecciones virales. Entonces, aparece también la evidencia de una limitación variable del flujo de aire expiratorio. Esto se logra a través de hacer la espirometría, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el volumen expiratorio forzado en un segundo es bajo, se va a documentar el coeficiente del volumen expiratorio forzado en un segundo con respecto a la capacidad vital forzada y que estos pues tengan valores inferiores al normal, ¿verdad? Entonces, se va documentando la variación de la función pulmonar, ¿verdad? En función de si hay exacerbaciones o si hay modificaciones frente a los broncodilatadores también que me puedan apoyar el diagnóstico. Entre los diagnósticos diferenciales, el trastornos respiratorios de la vía superior, los que principalmente van a simular episodios similares al asma van a ser la rinitis alérgica, la rinitis crónica, la sinusitis, la aspiración de cuerpo extraño, ¿verdad? La bronquitis crónica asociada a la exposición del humo de tabaco, la laringotraqueobroncomalacia, la laringotraqueobronquitis y la disfunción de las cuerdas vocales, que pueden ser como los de mayor importancia para discriminar entidades que puedan simularlas, ¿verdad? Y luego otros trastornos diferenciales como la hipertrofia de adenoides y amígdalas, cuerpos extraños en la nariz, membranas o quistes o estenosis laringea, obstrucciones laríngeas inducidas por el ejercicio, entre otras entidades. También pueden haber trastornos respiratorios de la vía inferior, de las principales que son mayores simuladores de asma se encuentran la bronquiolitis vírica y el reflujo gastroesofágico.
Luego, entre las pruebas de laboratorio, las pruebas de función pulmonar, pues ayudan a confirmar el diagnóstico y determinan la gravedad. Las medidas, ¿cuáles son esas pruebas de función pulmonar? Pues las medidas de flujo expiratorio forzado que van a ser útiles para diagnosticar y vigilar el asma y evaluar la eficacia del tratamiento. Entonces van a ser útiles porque los niños pequeños pues no van a poder determinar muy bien cuál es la obstrucción del flujo que estos presentan. Entonces existen pruebas caseras que podrían tener los familiares para poder determinar cómo está la función pulmonar del paciente y poder determinar incluso exacerbaciones antes de que éstas se instauren con mayor gravedad. Es de tener en consideración que la espirometría pues es una medida objetiva que me sirve para confirmar el diagnóstico, pero que se utiliza a partir de los 6 años de edad, principalmente en niños arriba de los 6 años. Entonces, las anomalías de la función pulmonar en el asma a registrar en la espirometría va a ser la limitación del flujo de aire, el volumen expiratorio máximo en un segundo y la relación de este con la capacidad vital forzada, ¿verdad? Ahí aparecen los índices con los cuales puede hacerse el diagnóstico. Luego, la respuesta al broncodilatador, que básicamente es la que mejor me da la confirmación del diagnóstico, ¿verdad? En lo cual si hay una reversión, mejora el volumen expiratorio máximo en un segundo posterior a haber utilizado el broncodilatador. Y también se hace la provocación con el ejercicio, que es otra de las valoraciones, en la cual va a haber un empeoramiento del volumen expiratorio máximo en un segundo posterior al ejercicio. La vigilancia diaria del flujo máximo diario o del volumen expiratorio máximo en un segundo es lo que les mencionaba que puede ser útil para identificar a estos pacientitos que puedan tener, pues, o más bien saber en qué momento hay una anomalía con ellos y poder dar un abordaje oportuno. Entonces va a haber una variación día a día o en la mañana a tarde que va a ir del 20% o más. Entonces, estas medidas aisladas de flujo aéreo no van a ser diagnósticas del asma porque hay otros trastornos que también pueden reducir el flujo aéreo. Entonces, lo que me da la pauta diagnóstica va a ser la reversión de estas alteraciones en función del uso del broncodilatador. Entonces, si hay una mejoría del volumen expiratorio máximo en un segundo por arriba o igual o mayor al 12% o mayor a 200 ml, este va a ser compatible con asma. Entonces, los dispositivos que miden el flujo expiratorio máximo van a ser herramientas domiciliares sencillas, baratas, que pueden medir el flujo aéreo y son útiles para diversas circunstancias. La variación diurna ya dijimos que es de 20% o más y este es compatible con asma. En cuanto a la radiografía, pues generalmente estas son normales o tienen cambios sutiles, entre ellos la hiperinsuflación y el engrosamiento peribronquial. Generalmente la radiografía se utiliza con fines para discriminar otras entidades o otros diagnósticos diferenciales. Entonces, son útiles para identificar complicaciones como las atelectasias, el neumomediastino y el neumotórax. El tratamiento, hay que tener en cuenta que hay 4 componentes importantes, entre ellos son la evaluación y la monitorización de la enfermedad, la educación con el fin de reforzar el conocimiento y las habilidades de la familia o del cuidador, la identificación y tratamiento de los factores precipitantes y el trastornos asociados que empeoran el asma y la selección adecuada de los medicamentos para cubrir las necesidades del paciente. Entonces, el objetivo a largo plazo va a ser conseguir el control óptimo de la enfermedad. Entonces, hablando del componente 1, que se refiere a la evaluación y vigilancias periódicas, aquí va a ser necesario tener en cuenta cuál es la gravedad del asma,
cómo está su control y cómo se da la respuesta al tratamiento. Entonces, la gravedad del asma va a ser lo que va a determinar cuál va a ser el escalón del tratamiento con el que se va a iniciar. Luego, las dos categorías, para recordarlas, ya las habíamos mencionado, son intermitente y persistente, y la persistente se divide en leve, moderada y grave. Entonces, el control del asma, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que podía estar bien controlada, no bien controlada, muy poco controlada, y la respuesta al tratamiento, que va a referirse a la facilidad o dificultad para controlar el asma con el tratamiento. En cuanto a la clasificación de la gravedad y del control del asma, se basa en determinar cómo está el deterioro y el riesgo. Entonces, estos pueden no ser correlacionados entre sí y responder de modo diferente al tratamiento. Es decir, puede ser que haya niños que estén bien controlados, pero que a pesar de tener un buen control, cuando presentan exacerbaciones, estas exacerbaciones pueden ser graves. Entonces, a pesar de tener un buen control, siguen teniendo riesgos elevados de exacerbaciones graves. Entonces, esos también son pautas a tener en consideración para poder hacer un abordaje oportuno. El deterioro se refiere a ciertos parámetros a evaluar, entre ellos la frecuencia de los síntomas del paciente, tanto diurnos como nocturnos, el uso de los ABAC, es decir, de los betagonistas de acción corta para el alivio rápido, y la capacidad de participar en actividades normales o deseadas y en la reducción del flujo aéreo. Esos 4 parámetros son los que me van a dar el deterioro, y en base a ello, pues, tener la posibilidad de movilizar los escalones del tratamiento. Y el riesgo que ya hablamos, que se refiere a las exacerbaciones. Entonces, ¿cómo se va haciendo la evaluación del deterioro? Pues ahí vamos viendo cómo se van a presentar para el asma intermitente y cómo se va a presentar para la persistente, y eso es lo que me va a ayudar a clasificarlo en si es leve, moderada o grave. Así vamos a tener cada cuánto se presentan los síntomas diurnos, cada cuánto son los despertares nocturnos, cuántos frasquitos de beta 2 son necesarios en el mes para poder calmar los síntomas, es decir, cada cuánto tiene la necesidad de utilizar el broncodilatador, cómo interfieren los síntomas en la vida cotidiana y cómo se encuentra la función pulmonar. Entonces, en base a estos parámetros de esta tablita, se van clasificando, ¿verdad?, la gravedad del asma, y en función de eso se va movilizando el tratamiento también. Entonces, hay que tener en consideración que de 2 a 6 semanas hay que evaluar el grado de control del asma una vez se ha iniciado el tratamiento, y pasado ese tiempo se puede ajustar el tratamiento, ¿verdad? Si no hay un beneficio en 4 a 6 semanas, entonces se considera ajustar el tratamiento o se consideran los diagnósticos alternativos. Hay que tener en consideración que el tratamiento del asma incluye 2 rubros. Uno es el tratamiento de control y el otro es el tratamiento de rescate. El tratamiento de rescate básicamente son los beta 2 agonistas de acción corta, es decir, entre ellos el salbutamol, y los de control son principalmente, bueno, ya vamos a ver más adelante, pero principalmente son los corticosteroides inhalados. Entonces, en función de cómo estos funcionan relacionados al deterioro, es que se evalúa si se continúa, si se disminuyen o si se agregan o se quitan medicamentos. Entonces, aquí está evidenciado, ¿verdad? Los pasos recomendados para el tratamiento inicial. Para el asma intermitente, se aconseja iniciar en el paso 1, que básicamente son solamente los ABAC. Para la persistente leve se inicia con el paso 2. Para la moderada puede iniciarse con el paso 3. Incluso puede considerarse un ciclo corto de corticoides sistémicos, principalmente si son pacientitos arriba de los 12 años y si tienen mayor riesgo de exacerbaciones. Y en la grave, pues, el paso 3
con dosis medias de corticoides inhalados o considerar el paso 4 y ciclos cortos de esteroides sistémicos. Para determinar el control del asma, igualmente se toman en cuenta los parámetros del deterioro que permite ver cada cuánto en la semana o en el mes presentan los síntomas o cómo se relacionan el deterioro en estos pacientes para así clasificarlo en bien controlada, no bien controlada y muy poco controlada. Para el componente de la educación del paciente, es importante hacerle ver al paciente cuáles son los medicamentos. Esta es una enfermedad crónica, por lo tanto, los familiares deben estar bien familiarizados con los medicamentos, conocer los nombres y conocer cómo actúan, qué es lo que hacen, ¿verdad? Para que ellos puedan actuar adecuadamente y cumplir el medicamento como se corresponde. A veces no entienden qué es un inhalador, qué es el otro, y les da igual usar uno o el otro. Entonces ellos deben saber que uno es para el control y el otro es para las exacerbaciones y para los episodios agudos. Deben saber cómo utilizarlo adecuadamente y a la vez deben conocer parte de la enfermedad, saber cómo controlarla, qué del ambiente hay que modificar para poder contribuir a una mejora en el tratamiento. Si podemos dar muchos medicamentos, estar en los últimos pasos, etcétera, pero si no hay un control adecuado de los desencadenantes, ese paciente va a ser difícil controlar. Entonces, entre los elementos claves para la educación está explicar los objetivos del tratamiento, explicar hechos básicos, ¿verdad? Obviamente en palabras que los familiares puedan comprender cuál es la diferencia entre las vías respiratorias de un paciente asmático que un paciente que no lo es, ¿verdad? Hacer el contraste de cómo la vía respiratoria del asmático va a reaccionar frente a un estímulo con una hiperreacción bronquial que un paciente no asmático no va a tener. Entonces hay que educar, hay que demostrar y hacer que el paciente haga la técnica para poder aplicar adecuadamente el medicamento. Luego hay que investigar y tratar los factores que contribuyen a la gravedad del asma y hay que crear un plan terapéutico del asma que debe tener sus dos partes. Uno es el tratamiento diario y el otro es el plan de acción frente a las exacerbaciones del asma. Los familiares deben ser capaces de saber qué deben hacer en el momento que el paciente inicia con una exacerbación. Muchas veces cuando llegan a consultar, la exacerbación está bien instaurada, es mucho más grave. Ellos en la casa ni siquiera pensaron en utilizar el inhalador. Muchos de ellos es que como no me dijeron, no quise hacerlo. Entonces, ellos deben saber cómo actuar frente a una exacerbación para evitar complicaciones. Y luego, pues, las visitas periódicas, ¿verdad? Entonces, los niños afectados y sus familias, particularmente los pacientes con asma persistente moderado grave o mal controlada y los pacientes que tienen exacerbaciones graves, es beneficioso para ellos darles el plan por escrito. Son muchos elementos, a los familiares les tienen que quedar bien claros en cada visita, en cada consulta, pues hay que recalcar esta educación, pero también es bueno que ellos cuenten por escrito con los componentes principales, que sería el plan terapéutico habitual, lo que diariamente le va a estar aplicando al paciente, y el otro es qué hacer si hay un empeoramiento. El componente 3, que se refiere al control de los factores que contribuyen a la gravedad. Entre ellos, pues, hay que controlar las exposiciones ambientales y controlar los trastornos asociados. Entre ellos, la exposición a los aeroalergenos y el control de enfermedades tipo la rinitis, la sinusitis, el reflujo, situaciones que puedan estar contribuyendo a las exacerbaciones y a empeorar la enfermedad. En aquellos pacientes con asma persistente, en los que hay componentes alérgicos bastante evidentes,
pueden beneficiarse de las pruebas alérgicas y del tratamiento concomitante. Entonces, entre el control de los factores que contribuyen a la gravedad del asma están los exacerbadores que ya mencionamos ambientales y el tratamiento de los trastornos asociados. El cuarto componente son los principios de la farmacoterapia del asma, en cuyos objetivos es conseguir un buen control, ¿verdad? Entonces, tratar aquellos componentes del deterioro, ¿verdad? En los cuales se pueda evitar los síntomas crónicos y que más generan problemas, permitir que el tratamiento de alivio rápido pues se use lo menos posible, es decir, que hayan menos exacerbaciones también, mantener una función pulmonar normal, mantener grados de actividad normal, incluidos la actividad física y la asistencia al colegio, cubrir las expectativas de la familia y la satisfacción de los cuidados del asma. Y pues actuar frente a los riesgos, es decir, evitar las exacerbaciones recurrentes, la reducción del crecimiento pulmonar y los factores adversos de los medicamentos. Por todos estos objetivos, es necesario que el medicamento controlador se mantenga el tiempo necesario y no solo durante la crisis. Hay muchos que llegan a la crisis, en 2 semanas les dan el tratamiento y suspenden el tratamiento controlador. Entonces, ese paciente va a ser candidato a presentar exacerbaciones recurrentes porque no logra un adecuado control de su enfermedad o por lo menos sigue teniendo el riesgo de las exacerbaciones por no tener un control adecuado. Entonces, para ello es necesario conocer el método de subida y bajada de un escalón, el cual va a implicar un ciclo para evaluar, ajustar el tratamiento y revisar la respuesta. El paciente debe estar bien controlado por al menos 3 meses antes de poder decidir bajar un peldaño en el tratamiento. Entonces, si un niño no tiene un asma bien controlada, el nivel de tratamiento debe aumentarse un paso y hay que recomendar una vigilancia cercana. Ahora bien, antes de decidir subir un paso porque un paciente no está bien controlado, hay que tener en consideración cómo se está utilizando el medicamento. Hay que ver posibles fallas que no estén permitiendo un adecuado control. Entre ellos, que la técnica no sea adecuada, que no se esté utilizando el medicamento correcto, que hayan factores ambientales que están contribuyendo a que no haya un control adecuado de la enfermedad. Si no existen estas situaciones, entonces sí hay que valorar subir un peldaño en el tratamiento. Pacientes con un asma muy poco controlada, las recomendaciones es subir el tratamiento 2 pasos, un ciclo corto de corticoides orales o ambos y la evaluación en las siguientes 2 semanas para decidir si hay que hacer ajustes en el tratamiento. Entonces, cuando se considera la subida del escalón, es necesario contar con la evaluación de la técnica de inhalación y el cumplimiento, la puesta en marcha de las medidas de control ambientales y la identificación del tratamiento de los trastornos asociados. Y ese es el método de subida y de bajada. Esta es la del Nelson. Gina pues tiene sus propios pasos, pero básicamente son casi lo mismo. Si tenemos un asma bien controlada por al menos 3 meses, puedo ir bajando cada paso. Si no está bien controlada, ¿verdad? Podemos subir un paso y si está muy mal controlada, pues subir 2 pasos siempre y cuando se hayan descartado otras posibles fallas para el control. Entonces, ahí vamos a tener los medicamentos que incluye cada uno de los pasos del tratamiento. Si vamos a ver, por ejemplo, en el paso 1 son los ABAC a demanda. A partir del paso 2 va a incluir las dosis bajas de corticoides inhalados. En el paso 3, pues van a haber dosis medias de corticoides inhalados. En el paso 4, dosis medias de corticoides inhalados y pueden incluirse otros medicamentos de control como los agonistas, los betagonistas de acción larga o los antagonistas de los receptores de los leucotrienos.
En el paso 5, igualmente estos medicamentos, pero los corticoides inhalados son a dosis altas. Y en el paso 6, pues estas mismas dosis altas junto a los beta-agonistas de acción larga y los inhibidores de los leucotrienos, junto a los corticoides orales, ¿verdad? Pueden darse ciclos cortos. Según las edades, así también pueden incluirse otros medicamentos a los pasos 2, paso 3, como coadyuvantes a los corticoides inhalados, que son la base del tratamiento de control. Entre las recomendaciones importantes o de los cambios del GINA del 2019 es que para el asma leve se recomienda utilizar el tratamiento de control desde un inicio. Entonces, en los menores de 4 años, el tratamiento controlador va a necesitar pues, el broncodilatador más de 2 veces a la semana por un mes. Pacientes que han tenido, bueno, ¿por qué esta consideración? Por el hecho de que mencionábamos que las recomendaciones de GINA son para pacientes de 6 años en adelante. Abajo de esas edades se aconseja el tratamiento controlador en estos casos, ¿verdad? Pacientitos que necesitan broncodilatadores más de 2 veces a la semana en un mes, los que han tenido al menos 2 exacerbaciones de asma que requirieron corticoides sistémicos en los últimos 6 meses, los que han tenido al menos 2 exacerbaciones de asma que requirieron corticoides sistémicos en los últimos 6 meses. Y estas son las dosis habituales de medicamentos controladores a largo plazo. No me voy a detener mucho en ello. Es la tablita de Nelson, ¿verdad? Ahí lo pueden revisar. Solamente hacer la consideración que los corticoides sistémicos tienen mayores efectos secundarios. Generalmente utilizamos dosis o esquemas cortos, de corto plazo, que no necesitan pues, hacer un destete de la dosis. Sin embargo, si los días se prolongan más allá de 5 días o si es necesario estar utilizando ciclos cortos de manera frecuente, hay que tener en consideración los efectos sistémicos, ¿verdad? Y por lo tanto hacer un destete adecuado de la dosis. Recordemos que puede tener efectos inmediatos como efectos a largo plazo, ¿verdad? Una supresión de la glándula suprarrenal, como efectos a corto plazo y a largo plazo, pues afectar el crecimiento del paciente, osteoporosis, entre otros. Y aparecen también las dosis de los corticoides inhalados, donde están descritos según las que se consideran dosis bajas, dosis medias y las dosis altas según las edades, ¿verdad? Y que en base a esto es lo que está en cada uno de los pasos que habíamos visto. Entonces, ¿qué hablar respecto a los corticoides inhalados? Pues en primer lugar, estos son la base fundamental del tratamiento de control. Van a mejorar la función pulmonar, disminuyen los síntomas de asma, disminuyen la hiperreacción bronquial y el uso de medicamentos de rescate. Reducen las visitas a urgencia y el uso de prednisona para las exacerbaciones de asma hasta en un 50%. Es de tener en consideración que son infrautilizados hasta en un 60%. Por eso es que hay tanto paciente que no se logra controlar adecuadamente o que tienen esas recaídas tan frecuentes. El uso adecuado, habíamos mencionado, por lo menos 3 semanas antes de decidir bajar dosis o disminuir o retirar su uso. No son medicamentos para utilizarlo durante la crisis y se suspendió. No, ¿verdad? Sino que su objetivo es mejorar la función pulmonar, disminuir los síntomas del asma y la hiperreacción bronquial y, por lo tanto, disminuir el uso de medicamentos de rescate. Entonces, incluso pueden reducir el riesgo de muerte súbita, de muerte atribuida al asma, y son el tratamiento de primera línea para el asma persistente. Entre los efectos locales que pueden presentar están la candidiasis oral y la disfonía. Para ello, se aconseja posterior a su uso, pues hacer un enjuague y una limpieza de la cavidad oral para evitar estos efectos.
Los corticoides sistémicos se usan sobre todo para tratar las exacerbaciones del asma y en aquellos casos de enfermedad grave, ¿verdad? O en aquellos pacientitos que siguen teniendo síntomas importantes a pesar de adecuadas dosis de medicamento controlador inhalado. Los betagonistas de acción larga inhalados, ¿verdad? Entre ellos el salmeterol, formoterol. Estos son medicamentos controladores, no están destinados al tratamiento de rescate y por lo tanto no deben ser utilizados en las exacerbaciones. Son solamente una ayuda para el tratamiento controlador del asma persistente. Tienen una acción larga, ¿verdad? Por lo tanto, son adecuados para pacientitos que presentan síntomas nocturnos y sobre todo aquellos broncoespasmos inducidos por el ejercicio. Su principal función es como medicamento complementario, ¿verdad? Y no deben ser utilizados solos, también deben utilizarse junto al tratamiento de los corticoides inhalados. No son medicamentos de primera línea para el tratamiento controlador, sino que son un complemento. Una vez se logra el control, entonces estos deben suspenderse y continuar el tratamiento con el corticoide inhalado. En cuanto a los fármacos modificadores de los leucotrienos, estos, ya que son los leucotrienos son mediadores proinflamatorios que pueden inducir el broncoespasmo, secreción de moco y además las vías respiratorias. Los medicamentos antagonistas de los leucotrienos van a tener propiedades broncodilatadores, antiinflamatorias, que van a ayudar a reducir la broncoconstricción, sobre todo la inducida por el ejercicio, la inducida por el ácido acetilsalicílico y por los alergenos. Entonces se van a recomendar como un tratamiento alternativo del asma leve persistente y como medicamento complementario de los corticoides inhalados para la persistente moderada. La FDA pues, ha autorizado para el uso en niños No se escucha, doctora. Doctora, no la escuchamos. No se escucha, doctora. No se escucha.